Hola mis queridos alumnos, tengan todos ustedes buenos días. El día de hoy, continuando con nuestro tema en el área de historia, vamos a tratar un tema el cual se denomina la independencia de Norteamérica. La hoy poderosa nación de los Estados Unidos de Norteamérica tuvo su origen en los territorios que los ingleses colonizaron en la costa atlántica de América del Norte, desde comienzos del siglo XVII, donde habían logrado establecer 13 colonias, las mismas que fueron incorporadas a los dominios del Imperio Británico. A fines del siglo XVIII, en el año 1776, dichas colonias, por medio de sucesivas guerras contra Inglaterra, consiguieron emanciparse del dominio anglosajón. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, no solo porque sirvió ella de ejemplo a las colonias hispanoamericanas que aspiraban también su liberación, su emancipación, sino fundamentalmente por el preponderante rol que el país de Washington desempeña en los destinos del mundo en los tiempos contemporáneos. Bien, a continuación vamos a ver las 13 colonias de aquel entonces. De 1637 a 1733 se establecieron en la costa atlántica de América del Norte 13 colonias inglesas, que son Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Nueva Hampshire, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia, cuyos habitantes profesaban el credo protestante, a excepción de Maryland, donde había libertad de cultos con una gran población de habitantes. No todos ellos eran ingleses, sino también habían franceses, irlandeses, escoceses y alemanes. Estas colonias tenían sus características. Mayormente estaba formada por gente culta de credo protestante, es decir, una religión diferente a la católica. Gracias a su espíritu eminentemente laborioso, como a las inmensas riquezas del territorio, consiguieron en pocos años progresar grandemente, a la vez que su población experimentó también considerablemente un crecimiento. Disfrutaban de autonomía política, es decir, que eran prácticamente libres e independientes. Hacían uso de sus libertades y derechos y, asimismo, cada colonia podía elegir a sus propias autoridades, a la vez que resolvía sus propios problemas, aunque en nombre se hallaban bajo el dominio de Inglaterra, la misma que se hacía representar por un gobernador en cada una de ellas, es decir, en cada una de las colonias. Tenían pues por un fin supremo y también anhelaban vivir en un ambiente de paz y de libertad, para así poder desarrollarse y practicar libremente sus creencias políticas y religiosas. En busca de ello, justamente, fueron los primeros inmigrantes, a quien también se le denominó los padres peregrinos en el año de 1620. Ellos abandonaron Inglaterra al implantarse en esta nación la persecución religiosa y el despotismo real y, después de cruzar el Atlántico, se establecieron en la costa
este de América del Norte. Veamos ahora cómo fue la Guerra de la Independencia. La prosperidad de las 13 colonias se vio alterada cuando Inglaterra, escasa de recursos, impuso 3 gravámenes, es decir, la obligación del pago de impuestos. Estos gravámenes económicos a dichas colonias, a saber, fueron: se dispuso que las propias colonias deberían pagar los gastos que ocasionaron el ejército inglés destacado en ellas. Asimismo, se creó el papel timbrado, es decir, el papel sellado para el uso en los contratos. Y finalmente se estableció el impuesto del té. En esta época el té era un recurso muy preciado. Tales medidas no solo originaron la protesta unánime de parte de los habitantes de las 13 colonias, sino que decidieron romper definitivamente todo nexo, todo vínculo que los ligaba a la madre patria. Fue en el primer Congreso de Filadelfia, en 1774, al que asistieron en condición de delegados patriotas eminentísimos como George Washington y John Adams, que solicitaron la abolición de todas aquellas leyes que imponían las contribuciones a las colonias sin el consentimiento previo de estas, fieles a la inviolable tradición inglesa, que era que no existe impuestos sin la aprobación de los que deben pagarlos, reclamando para sí las mismas libertades y derechos de que se disfrutaban o del cual disfrutaban los ingleses del viejo mundo. El gobierno respondió con medidas de fuerza y con el envío de más efectivos. Hubo también un segundo congreso, llamado Congreso Continental, en el año de 1775, con la participación de todas las colonias y la participación de otros patriotas, además de Washington y Adams. También participaron Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roberto Morris, partidarios de la independencia. Decidieron formar un ejército de milicias, de milicias coloniales para enfrentarse a Inglaterra, siendo designado comandante supremo de tales tropas a George Washington. En dicho congreso, asimismo, se suscribió el 4 de julio de 1776 el Acta de Proclamación de la Independencia de las 13 colonias, redactada por una comisión en la que figuraba tales personajes como Washington, Jefferson y John Adams. Bien, a continuación vamos a ver las acciones militares. Las principales acciones militares libradas en la Guerra de la Independencia de Norteamérica fueron las que tuvieron lugar en Boston y en la frontera con Canadá en el año de 1776. Este enfrentamiento fue favorable a los colonos. Luego tenemos a la batalla de Saratoga en el año de 1777, que contribuyó al primer triunfo importante sobre los ingleses. Y la batalla de Yorktown en 1781, que fue librada pero con la ayuda de Francia, significó otra victoria para los insurrectos coloniales y selló la independencia norteamericana. Veamos ahora a George Washington. Este insigne patriota, nacido en Virginia, se distinguió por ser
un personaje muy cabal. Fue partidario del liberalismo, la nobleza de sus sentimientos, así como por su espíritu eminentemente laborioso. Además, se caracterizó por sus dotes de político atinado y prudente, dueño de grandes riquezas. Abandonó sus actividades agrícolas para ponerse al frente de los ejércitos insurrectos. Con la ayuda de los franceses, Lafayette y Rochambeau consiguió derrotar a los ingleses en Trenton y Yorktown. Después de liberar a su país, lo organizó de manera eficiente, a la vez que hizo aprobar la Constitución Federal, que fue ese personaje tan importante, el primer presidente de los Estados Unidos, elegido en 1789 y nuevamente por segunda vez en el año de 1793. Está considerado como el fundador de la independencia norteamericana. Sus contemporáneos los juzgan con las frases de Juan Marshall como el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en el corazón de sus conciudadanos. Vemos ahora cómo luego se va a conformar el Estado republicano. Una convención constitucional reunida en Filadelfia en 1787 redactó la Constitución de ese año, que es la misma que, con algunas modificaciones, rige actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicha convención, asimismo, eligió como presidente, como ya mencionamos, a George Washington. La Constitución de 1787 creó la República Federal y democrática, con un gobierno central de 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. De estos poderes es el legislativo, que representa al Congreso, el que propiamente dirige la política de la nación. Queridos alumnos, aquí ha concluido el estudio del tema de hoy día. Pues, como siempre, ustedes tienen la obligación de enviar a mi correo las actividades desarrolladas. Les agradezco por su atención y conmigo será hasta la próxima clase. Dios les bendiga.